En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, en esta tercera misa del día de Navidad, no puedo dejar pasar de hacer resaltar para reconfirmar una vez más cuál ha sido el motivo trascendental y único de toda la creación, aunque esto no lo hayan visto ni los tomistas, ni los mal llamados tomistas de la mal llamada escuela tomista, Cayetano-Vainesiana, del cual Garigura Gran es su exponente en el siglo XX, o uno de los exponentes, ni los otros grandes teólogos, algunos padres de la Iglesia, aunque no he encontrado ninguno, pero el padre Castellani dice que San Agustín y algunos otros padres. Pues bien, el hecho es que aquí en los Hebreos se nos dice que todo ha sido creado para Él, para Cristo, para el Verbo encarnado. Todo. Está claro, está en las Escrituras. Y los hombres, en su erudita ignorancia, de teólogos miopes, no lo han visto. Ni aún el gran Santo Tomás, mi maestro. ¿Cómo es posible que deje esta laguna? Deja la posibilidad que el motivo haya sido otro que el pecado, pero es lo primero que vemos. Pero lo primero que vemos nunca puede ser, o no siempre es, la causa última y final. El pecado es un hecho circunstancial, advenedizo, que le da un segundo fin a la encarnación, pero no se encarnó por el pecado, porque Él se iba a encarnar desde toda la eternidad. Ese es el misterio escondido del que nos habla San Pablo. Y en ese decreto de la predestinación, de la encarnación, junto con la maternidad divina y la alianza matrimonial de San José, porque no iba a ser una madre soltera, sino casada, los judíos la hubieran lapidado. Por eso San José quiso alejarse cuando pasó su noche oscura ante el misterio. No quería infamarla ni perjudicarla, pero la hubieran lapidado. Entonces en ese decreto se fragua todo, y el motivo de la encarnación, que es lo único que, repito, teológicamente, aunque no lo digan las Escrituras, pero aquí vemos que lo dicen, que fue creado para Él. Pero de todos modos, esto no se enseña en la Iglesia, ni se ha enseñado jamás. Habrá alguno que lo habrá dicho, pero eso ha pasado, ha quedado borrado. Entonces está claro, y es lo único que justifica el amor de Dios fuera de la Trinidad, en la encarnación, pudiéndose amar como se ama intratrinitariamente, extratrinitariamente, con la creación, al encarnarse el Verbo. Esto debiera de ser una verdad fundamental, primigenia, prístina, conocida por todos. El hecho de no haber sido tal ha fraguado y posibilitado esta decadencia teológica, moral, espiritual, en la que hoy vivimos, porque Vaticano II no viene del aire, ni de la estratosfera. Viene de las imbecilidades aún de los buenos y de los santos, que a veces con sus ñoñerías y miopías asientan cátedra en sus discípulos más miope todavía.
Y como el estudio profundo, teológico, sapiencial no es el atributo del clero, la mayoría del clero es bruto, tiene una superficie de teología, pero nada más. Y tenemos al Kempis. Más me vale rezar a la Trinidad que con saber que es bruto. Si yo no sé que Dios es trino, no le rezo a la Trinidad. Le rezaré a como rezan los musulmanes o los judíos, a un Dios no trinitario. Luego a un falso Dios cuyas religiones, por deformaciones, como el judaísmo del mosaísmo y el Islam, copia de ese judaísmo que tergiversa Moisés, tienen. Entonces, vemos cómo aquí, con esta epístola, se reafirma lo que vengo diciendo. Aunque el pobre Santo Tomás no lo haya visto, pero él no excluye. Pero ¿cómo no lo va a ver? Porque no lo dicen las Escrituras, pero chico, todo lo que me dice la teología no me lo dicen las Escrituras. La teología es el reflexionar humano, filosófico, metafísico, sobre la palabra divina revelada. Eso es teología. Entonces, filosofía es el reflexionar humano sobre las cosas que el entendimiento naturalmente conoce. No me lo tiene que decir todo la Biblia, pero me lo dice la teología y también me lo dice la misma predestinación de Cristo. ¿Cómo va a ser el primogénito? ¿Y por qué es primogénito? Si es el unigénito, unigénito en la Trinidad, primogénito en la creación. Por eso es primogénito. Está claro. Esto debía de ser doctrina común que sustenta el alma y no el violín que en piano sentimental, afectivo y estúpido, que no nutre con verdades, sino con sentimientos o pensamientos piadosos. Lamentablemente, la prédica vuelta una babosería, en el mejor de los casos una moral cuando no una moralina, porque moral sin verdad no existe. Entonces, aquí se ve claro, y yo no puedo dejar desaprovechar de decirlo y reafirmarlo en plena Navidad. Y en el Evangelio tenemos los más excelso que se puede decir de toda la revelación. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. Por eso el águila San Juan, que vio con sublimidad la divinidad que viene a reafirmar de Cristo, de ese hombre que es persona divina, que es el unigénito del Padre, engendrado por el Padre y por eso es el Padre y Él es el Hijo, poseyendo la misma sustancia, divinidad, naturaleza, esencia divina, pero apropiada personalmente por el origen del modo de poseer el ser divino, el uno como Padre agénitos, ingénito, y el otro como Hijo, génetos, generado, engendrado, nacido, y el Espíritu Santo como expirado, como soplo puro de amor. Pero esto tampoco lo explican los sacerdotes, tampoco se los enseñan ni en Ecón. Es lamentable el deterioro teológico, doctrinal, sapiencial. Todo esto ha traído este desgraciado concilio, que lo hicieron los mismos que antes no eran modernistas. Y ahí está. Entonces, no solamente el demonio tiene la culpa,
sino el imbécil que se deja seducir como una mujer, dañarse el oído por lo que el demonio le dice, como le dijo a Eva, que anda, como dice San Pedro, como un león rugiente a nuestro alrededor a ver a qué imbécil va a devorar. ¿Y cuántos no se ha devorado? Pero es que es infinito el número de los imbéciles, lo dicen las Escrituras, pero Pablo VI lo sacó en su versión de la Vulgata renovada. Ni aún Straubinger la pone, que es quizás una de las mejores traducciones de la Biblia en español. Entonces, esa es la situación. Si nosotros nos nutrimos el alma de estas cosas, se enriquece nuestro corazón, contempla, medita, y no en nuestros afectos sentimentales de enamorados imbéciles que se le cae la baba, pero que al cabo de 4 años se acabó, porque no hay verdad sólida que constituya esa unión. Entonces, por eso a veces la claudicación en la iglesia, y esta gran claudicación que es una verdadera apostasía, irreversible. Solamente la parusía vendrá a restaurar en Cristo Rey todas las cosas, porque tiene su reino en esta tierra donde se encarnó, y se planificará la iglesia con el resto de los judíos convertidos, el resto de los gentiles convertidos, el resto de los pocos católicos que queden como viadores, haciéndose un solo rebaño y un solo pastor. Este es el mensaje de Navidad que no se expresa, que no se explicita, que se desconoce, pero hay que ponerlo a la luz para que así veamos por qué la plenitud de los tiempos llegó con la encarnación y el nacimiento del niño Dios. Pidámosle a la Santísima Virgen María para que contemplemos con ella todas estas cosas que meditaba y guardaba en su Santo Corazón. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.